El discurso oficial repite hasta el cansancio que el PRIAN es el origen de todos los males. Los morenistas no pueden verlos ni en pintura. Pero hay un detallito. La 4T se ha dedicado a recolectar el cascajo político del PRI y el PAN. Eso se sabe. Pero no solo eso, ya hasta les dio cargos directivos. Ejemplos, Adrián Rubalcaba y la valiente Alejandra del Moral. Pero hay más. Vamos a comenzar con Adriancito, el más reciente. Y se sabe, el PRIAN ya manda en la 4T. Adrián Rubalcaba fue nombrado el 6 de mayo de 2025 como director general del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Su trayectoria política ha estado marcada por múltiples cambios de partido. Inició en el PRD, pasó al Partido Verde, luego al PRI, donde fue alcalde de Coajimalpa. En noviembre del 2023, renunció al PRI tras acusar a su dirigencia de traición por no cumplir con el supuesto compromiso de postularlo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cargo que finalmente fue asignado a Santiago Taboada por el Frente Amplio. Su carrera ha estado salpicada de algunos escándalos. En 2015 fue vinculado a Claudio González, líder del grupo de choque Los Claudios, tras difundirse una foto juntos que luego intentó desmentir. En 2016 negó cualquier vínculo con esa banda ante la Procuraduría, a pesar de hallazgos comprometedores. En 2017 fue investigado por usar uniforme tipo policial, siendo legislador, aunque no fue sancionado. También permitió la permanencia de funcionarios señalados por violencia, como Emanuel Gómez Mejía. Finalmente, en 2023, en un evento político en Coajimalpa, terminó en agresiones, y uno de los implicados fue identificado como su entonces colaborador, Jesús Arrieta, lo que agravó la percepción pública sobre su entorno. Clara Brugada lo nombró director del Metro. El PRIAN ya tiene un puesto directivo en el gobierno de Clara Brugada. Vamos con alguien más. Alejandra del Moral, ¿la recuerda? La candidata valiente que enfrentó a Delfina Gómez, pues ya le dieron puesto, en el equipo de Claudia Sheinbaum. Alejandra del Moral, ex candidata del PRI al gobierno del Estado de México, fue nombrada directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto generó controversia, ya que durante su campaña se autoproclamó valiente y criticó duramente a Morena. Tras perder la elección frente a Delfina Gómez, Del Moral renunció al PRI, acusó la pérdida de sus principios democráticos y ese mismo día se reunió con Claudia Sheinbaum para incorporarse a su administración. Del Moral inició su carrera política en 2006 y fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, diputada federal y secretaria en distintos gobiernos priistas. A lo largo de su trayectoria ha sido señalada por diversos escándalos, entre ellos un presunto fraude de 115 millones de pesos relacionado con desarrollos habitacionales irregulares en su periodo como presidenta municipal, y otra acusación por una red de empresas fantasma con contratos millonarios cuando fue secretaria de Desarrollo Social en el Estado de México. En 2022, el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna revivió la denuncia de fraude que incluía a Del Moral, así como a figuras del PRI como Peña Nieto y Erubiel Ávila, hoy también parte del Verde, comparsa de Morena. Se le acusó de simular la entrega de fraccionamientos incompletos para beneficiar a una empresa inmobiliaria. A pesar de que hubo una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una averiguación previa abierta, el caso no prosperó, supuestamente por la protección del entonces presidente Peña Nieto. Durante su campaña a la gubernatura en 2023 surgió una nueva acusación. Se reveló una posible red de corrupción con empresas fantasma por 5,000 millones de pesos en el gobierno de Alfredo del Mazo, donde ella ocupaba un alto cargo. Aunque se defendió diciendo que las acusaciones eran refritos, nunca aclaró los señalamientos del fondo. Su nombramiento en la MEXIT fue mal recibido incluso entre simpatizantes de Morena, quienes cuestionaron tanto su historial como su preparación para el cargo. Ella tiene un salario de 127,000 pesos mensuales netos, lo que ha sido criticado como una recompensa por su oportunismo político. Tras haber calificado a Morena como un desastre para el país, hoy forma parte de él. De nuevo, el PRIAN ya está dirigiendo Morena. Vamos con una más. Gabriela Cuevas, flamante expanista que andaba promoviendo el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y que ya tiene puesto. El 15 de noviembre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Gabriela Cuevas Barrón como representante de México ante instituciones nacionales e internacionales para la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este cargo de carácter honorífico implica colaborar con la Secretaría de Turismo en la coordinación de esfuerzos relacionados con el evento deportivo
que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Vamos con ella. Una de sus primeras controversias públicas se remonta a 2005, cuando como diputada local del PAN fue una de las impulsoras del proceso de desafuero contra el entonces jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Cuevas presentó denuncias penales relacionadas con contratos de obras públicas, lo que fue interpretado por diversos analistas como una maniobra política para frenar la carrera presidencial de López Obrador. Durante su gestión como jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Cuevas fue criticada por diversas obras públicas consideradas innecesarias o dañinas para el entorno urbano. Entre ellas destacó la construcción de pasos a desnivel en la avenida Paseo de las Palmas, proyecto que provocó la inconformidad de vecinos y organizaciones civiles por su impacto ambiental. Las críticas aumentaron cuando se denunció la tala de árboles sin los permisos correspondientes, lo que llevó incluso a la clausura temporal de las obras por parte de autoridades ambientales. En enero del 2018, Gabriela Cuevas anunció su renuncia al PAN tras más de 2 décadas de militancia. Declaró que se unía al proyecto de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Ya se le había olvidado el desafuero. Esta salida fue interpretada por algunos panistas como una decisión oportunista, ya que coincidió con el proceso de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de ese año. Según versiones, dentro del partido, Cuevas buscaba una diputación federal plurinominal que no le fue otorgada, lo que habría detonado su ruptura con el PAN. Su integración a Morena también fue polémica por sus diferencias ideológicas previas con la izquierda mexicana. Y lo hemos dicho, el PRIAN manda en la 4T y ahora hasta en un mundial de fútbol. Vamos con alguien que simplemente nadó de muertito, Rommel Pacheco. La tarde del 11 de septiembre del 2024, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció en redes sociales que designaría al exclavadista y político Rommel Pacheco Marrufo como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. El 9 de octubre de 2024 se formalizó el nombramiento. Pero, en diciembre del 2023, Pacheco anunció su salida del Partido Acción Nacional para apoyar a Morena y la candidatura de Sheinbaum. El hecho generó fuertes recriminaciones de su antiguo partido. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, lo tildó de traidor por abandonar a los deportistas y que pasó de ser un clavadista respetado a ser un trapecista no deseado. Su adhesión a Morena tampoco fue recibida sin polémica en la coalición gobernante. Simpatizantes de la 4T interpretaron el cambio de partido como un oportunismo. Ironías. Aunque Pacheco gozó de prestigio como clavadista, 4 veces olímpico, en 2019 dijo que fue dejado fuera de los Juegos Panamericanos por falta de apoyo financiero de la 4T, es decir, por el gobierno que hoy apoya. Criticó que el equipo mexicano de nado artístico tuvo que vender trajes de baño y depender de patrocinios privados ante la reducción de becas. En julio de 2023, Pacheco declaró públicamente que preparaba una denuncia penal contra la entonces titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, acusándola de mal manejo de recursos al retirar apoyos a deportistas. De nuevo, el PRIAN ya tiene puesto directivo en la 4T y sigue nadando de muertito, pues nada ha hecho contra los desfalcos de Ana Gabriela Guevara. Y vamos ahora con las joyas de la corona. Una persona relacionada con una secta encargada de asuntos religiosos en la 4T y expriista. Clara Luz fue militante del PRI durante más de 2 décadas antes de unirse a Morena, partido con el que compitió por la gubernatura de Nuevo León en 2021. Su paso al nuevo partido generó tensiones también internas y fue percibido como una imposición desde la dirigencia nacional. Durante su candidatura, Clara Luz enfrentó diversas controversias, siendo la más grave su vínculo con Nexium, una organización condenada por delitos como tráfico sexual y crimen organizado. Aunque al principio negó conocer la verdadera naturaleza de la secta, luego se difundió un video donde aparecía dialogando con su líder, Kit Raniere. Tras la revelación intentó justificar su participación como un error motivado por el deseo de superación personal, pero el daño a su imagen ya estaba hecho y a sus aspiraciones políticas se vieron seriamente afectadas. Un detalle, otros personajes de Morena como Mario Delgado también estuvieron relacionados con Nexium, lo cual fue minimizado por el partido como parte de una, ya lo sabe, supuesta guerra sucia. A pesar de ello, Clara Luz no fue marginada de la política. Fue nombrada secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública con López Obrador y recientemente designada en un nuevo puesto en la Secretaría de Gobernación, ya por Claudia Sheinbaum. Ella, escúchelo, es la directora de asociaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación. El PRIAN mandando y dirigiendo en la 4T. Y vamos con el último personaje, el panista Jorge Luis Lavalle, quien estuvo en la cárcel acusado de recibir sobornos del gobierno para aprobar la reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto.
3 años después, ya es funcionario de la administración morenista de Campeche que encabeza Laida Sansores. Conforme a las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la FGR, en 2013 entregó 14 millones de pesos en efectivo a Rafael Carabeo, subordinado del entonces senador panista Lavalle, como soborno para que él y otros legisladores blanquiazules aprobaran la reforma energética promovida por el gobierno del PRI. Fue expulsado de las filas del PAN en 2018, tras pronunciarse públicamente en favor del candidato priista José Antonio Meade. Lavalle fue encarcelado por corrupción en abril del 2021, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y poco más de un año después se le otorgó prisión domiciliaria. Como parte de su denuncia pública contra el PRIAN, López Obrador difundió reiteradamente un video donde Rafael Carabeo aparecía recibiendo los fajos de billetes del soborno del caso Odebrecht. Carabeo confesó haber recibido 15 maletas repletas de dinero siendo secretario de la Comisión de Administración del Senado. Y según su testimonio, el dinero se lo entregó además a Lavalle y otros senadores como Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Osiris Hernández, secretario de Ricardo Anaya, ex líder del PAN y actual senador panista. Y no lo va a creer. Y con todo y el brazalete impuesto por un juez para permanecer vigilado durante el proceso que aún tiene pendiente, Lavalle fue nombrado por la gobernadora de Morena en Campeche, Laida Sansores, como su secretario de Desarrollo Económico. El nuevo titular de Desarrollo Económico de Campeche está procesado por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero, cohecho, aunque su procedimiento lo lleva en libertad provisional y con un reloj geolocalizador electrónico. Y mientras tú te sigues peleando con tu tía en la cena familiar porque el PRI robaba más, resulta que esos mismos prianistas de toda la vida ya están despachando en oficinas del gobierno morenista, con cargo, chofer y sueldos de escándalo. El enemigo no solo ya está en casa, le dieron las llaves, el Wi-Fi y hasta la cafetera nueva. Pero no te preocupes, todo esto es parte del plan maestro de la transformación. Transformar expriistas en exmorenistas, expanistas en patriotas y la corrupción en currículum. Así que, si tú también fuiste parte del PRIAN y 3 escándalos encima, no te desanimes. Échale una llamada a Morena. Ahí reciclan de todo, hasta lo tóxico y el cascajo. Ya hay nuevos noroñazos. Un noroñazo, lo vamos a definir más adelante, es el momento cuando el actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fiel a su estilo, cree estar dando un golpe maestro, pero siempre acaba en ridículo. Pensábamos en este canal que nos íbamos a tardar en sacar la segunda parte, pero el funcionario federal le gusta salir en estas recopilaciones. Le adelantamos algunos noroñazos, desde pelearse con el hijo de Felipe Calderón, guardar fotos de Lili Téllez, hasta hacer el amor electoralmente en la elección judicial. Primero, vamos a definir qué es un noroñazo. Noroñazo es una palabra que aún no goza del honor de figurar en los diccionarios, pero comienza ya a circular con soltura en el imaginario político nacional. Se refiere a esas declaraciones estridentes, incendiarias o francamente delirantes, lanzadas por Gerardo Fernández Noroña, siempre con ese tono entre el Mesías incomprendido y el maestro regañón. Su estilo provocador, cuando no abiertamente soberbio, suele nacer con la intención de aleccionar al país, pero termina más cerca de la autoparodia que del liderazgo moral que él se atribuye. También se usa para describir sus desplantes de superioridad ética, donde se erige como paladín del pueblo y azote del neoliberalismo, mientras incurre en contradicciones tan evidentes que uno se pregunta si no será performance. No faltan los episodios en los que, ya sea en la tribuna legislativa, en redes sociales o incluso en foros internacionales, lanza alguna frase memorable por lo absurda, un reclamo desproporcionado o una defensa de lo indefendible, siempre con la mirada altiva de quien cree estar haciendo historia. Y en resumen, un noroñazo es ese momento exacto en que el Noroña, con toda la solemnidad del mundo, cree estar derribando a sus enemigos con un argumento demoledor, pero lo que realmente hace es tropezarse con su propio ego. Es el arte de apuntar al Olimpo y aterrizar de cara en el suelo, todo con un discurso revolucionario en la mano y el aplauso perdido en el eco. Pero vamos a comenzar ya con los noroñazos. En fin, vamos con los nuevos. La vez que el senador se quiso pelear con el hijo de Felipe Calderón.
El 28 de marzo del 2025, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, protagonizó un altercado en el aeropuerto de Campeche con Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón. El incidente ocurrió tras un vuelo compartido entre ambos, en el que también viajaban la panista Lía Limón y otros miembros de la oposición. Al llegar al área de equipaje, Luis Felipe confrontó a Noroña con la frase «Desde Twitter sí, ¿verdad?», aludiendo a las críticas que el senador suele hacer y hacerle en redes sociales. Noroña respondió «Te confronto todo el tiempo», mientras el hijo del exmandatario le hacía gestos despectivos. Este enfrentamiento fue la culminación de una serie de intercambios en redes sociales. Días antes, Luis Felipe Calderón había criticado a Noroña por su viajar en primera clase a Europa, y así cuestionó su congruencia política. Pero Noroña siguió, replicó en X, antes Twitter, llamándolo Junior del comandante Borolas y acusando a su padre de ser aliado del narcotráfico. El altercado generó diversas reacciones en el ámbito político y en redes sociales. Lía Limón también se involucró, lanzando comentarios sarcásticos sobre el estilo de viaje de Noroña. El senador respondió acusándola de corrupción durante su gestión en la Álvaro Obregón. Que si no le alcanzó para primera. Desde Twitter sí, ¿verdad? Ratero. Desde Twitter sí, ¿verdad? Pasaste de largo, no tengo el video. Process the entire flight experience gas into your seat and avoid gathering in the area of the aircraft. Carry-on baggage must be placed underneath the seat optimizing space, please, so that other passengers can also fit their belongings. Pasajeros, una vez más solicitamos. El 17 de marzo del 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña generó controversia al minimizar los hallazgos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrieron restos humanos y objetos personales que podrían estar relacionados con personas desaparecidas. En una transmisión en vivo, Noroña cuestionó la autenticidad de las evidencias. Preguntó, ¿hay 200 pares de zapatos ahí? Sí. Pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? ¿Qué es lo que se viene contando? ¿Es cierto? Estas declaraciones provocaron indignación entre colectivos de búsqueda y de la sociedad civil, quienes consideraron sus comentarios insensibles y una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias. Pero el señor hizo un oroñazo. Todavía se enojó. El 1 de abril de 2025, en una conferencia en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, el senador Fernández Noroña fue confrontado por estudiantes debido a sus declaraciones sobre el hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre. Los alumnos colocaron zapatos frente al presidium como símbolo de protesta, haciendo referencia a las víctimas de desaparición forzada. Ante esta acción, Noroña respondió: estos no son zapatos de desaparecidos, lo que provocó una reacción inmediata y encendió los ánimos entre los presentes. Durante el intercambio, Noroña insistió en que no existen pruebas concluyentes de que el sitio en Teuchitlán fuera un campo de exterminio. Y hay más. Acusó a la derecha y a los medios de comunicación de manipular la información para desprestigiar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como si ellos no lo hicieran solitos. Y fue un noroñazo de explosión. Noroña explotó. Véalo usted. Y quería preguntarle si usted se atrevería a verlas a los ojos y decirles que sus hijos no están desaparecidos. La otra es... A ver, para. Pero para. ¿En algún momento he dicho eso que está diciendo él? Yo les pregunto a esta asamblea, ¿en algún momento he dicho lo que está diciendo? No, a ver, eso no dije. Eso no es cierto. Ya estás bueno para entrar a Televisa. Haz tu solicitud. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho, acabo de decir, no es cierto. Lo que ustedes están diciendo es falso. Está transmitido en vivo. Lo que yo estoy diciendo, a ver, no es cierto. Yo no he dicho y no voy a permitir que digan lo que yo no he dicho. Dije, es una herida abierta, son muchos los desaparecidos en el país, es un tema muy importante, vale la pena dedicarle la vida, es necesario que se sepa y idealmente que aparezcan con vida. ¿En qué momento dije que no están desaparecidos? Ustedes sostienen que el campo de Teuchitlán era un campo de exterminio, que era el Auschwitz mexicano, que por lo menos 200 personas ahí fueron exterminadas. Yo sostengo que eso que ustedes dicen no se ha probado. Eso es lo que estamos diciendo en este momento. Ustedes ponen en mi boca
cosas que yo no he dicho, no, así como dije hace un momento que el diálogo ha sido muy respetuoso, digo en este momento, no tiene sentido continuar. Están faltando a la verdad y en un intercambio así no tiene sentido. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde y que logren el objetivo que aquí se está planteando. El senador también desestimó los videos que circulan en redes sociales sobre sus declaraciones, los calificó de editados y que todo es parte de una campaña en su contra. Y este es uno de los mejores nuevos noroñazos, pues que sí, que a la elección judicial se le habían filtrado unos narcocandidatos, pero que eran poquitos, que no eran tantos. El 22 de abril de 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña reconoció públicamente que hubo fallas en los filtros de selección de candidatos para la elección del Poder Judicial. Admitió que algunos aspirantes con antecedentes cuestionables, como defensores de narcotraficantes o simpatizantes de líderes religiosos condenados por delitos graves, lograron pasar los filtros de evaluación y fueron incluidos en las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros. El senador también indicó que aunque los comités de evaluación fallaron en detectar estos casos, pues que el INE tiene la autoridad para retirar las candidaturas que no cumplan con los requisitos. Pero lo mejor no es que lo haya reconocido, sino cómo lo reconoció. Vea usted. No mea culpa de que se pasaron los filtros. Vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y a los 128 senadores. ¿Cómo es posible que no hayan visto? No, bueno, a ver, pues el comité procesa. Pues claro que puede tener un error. O sea, es que es bien bonito así desde la comodidad de la... Sí lo digo. De andar de chingaquerito, decir, es que hicieron mal. Pues hay que bajarle tantito, ¿no? Y hay que darle un abrazo. El 26 de abril de 2025, durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo, en la Ciudad de México, el senador Fernández Noroña fue abucheado por militantes que lo acusaron de traidor, porque ya se fue a afiliar a Morena. Él había estado en el PT. Los asistentes interrumpieron su discurso con gritos de vete y afíliate, lo que obligó a Noroña a retirarse del evento. Véalo usted. En respuesta, el senador criticó el sectarismo dentro del PT y ya anunció su decisión de distanciarse del partido, lo calificó el trato recibido como profundamente injusto. Y lo bueno es que son aliados, y es que el PT ya lo había arropado, como lo habíamos dicho. Y se sabe, el PT es una comparsa de Morena, y nadie sabe quién simpatiza con el PT. Por lo menos las personas que trabajan no simpatizan con el Partido del Trabajo. Vamos pues con el siguiente noroñazo. Le descubrieron fotos de Lili Telles en su teléfono. El 28 de abril de 2025, durante una sesión en el Senado, la senadora Lili Telles acusó a Gerardo Fernández Noroña de ser un desviado por supuestamente tener fotos suyas en su celular. Esta declaración provocó una reacción inmediata de Noroña, quien desde la tribuna negó rotundamente la acusación, afirmando que no guarda fotos de ningún senador y calificó el comentario como una falta de respeto. Y aquí el reclamo de su compañera senadora, con quien no ha tenido la mejor de las relaciones. Vea usted el reclamo. Pero qué cobardes son. Qué cobardes, empezando por el que está atrás de mí, que es Fernández Noroña. Que, por cierto, aquí le reitero, Fernández Noroña, que quiero una explicación por qué carga fotos mías en su carrete del celular. Desviado. ¿Por qué carga fotos mías? Ya se fue, salió corriendo porque le estoy reclamando que trae fotos mías, Fernández Noroña. Y no puede faltar en ninguna serie de noroñazos el lujo, alejado de la austeridad, que siempre presume Fernández Noroña. El 7 de mayo del 2025, el senador Gerardo Fernández Noroña aclaró que la camioneta de lujo Volvo, en la que fue visto recientemente, no es de su propiedad, sino que le fue prestada por la empresa debido a que su vehículo personal ya llevaba varios meses en el taller. Esta declaración surgió en el contexto de la carta que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a los integrantes de Morena, pues para que ya se comportaran y le bajaran a los lujos, entre otras cosas.
Noroña enfatizó que no había adquirido un nuevo vehículo y que su uso de la camioneta prestada no implica un gasto adicional del erario. Vea la joya de declaración. ¿Senador ya cambió de camioneta? ¿No es usted esta camioneta? No, fíjate que esta me la prestó la Volvo porque la mía lleva como, sin exagerar, como 4 meses en el taller. Volvo es una marca extraordinaria, pero en la cosa de las refacciones, como vienen desde Suecia, batallan. Entonces esta camioneta, yo tengo una igualita, pero es mío. Sí. 14, no, hombre, la negra de 18, 2018. Tenía una gris, ¿no? Hombre, y tú eres un tergiversador profesional, ya puedes entrar a Televisa. Ahí tomen las placas para que veas que sí no es mía. Busca de dónde quién es. Así que si usted tiene problemas con su auto, llame a Volvo, igual y le prestan una camioneta como el senador, que al fin ya dijo que es una marca extraordinaria, hasta les dio publicidad. Oiga, ¿y se acuerda usted cuando se fue de viaje a Francia en business class a dar una conferencia a la que nadie asistió? Pues ya se supo cuánto le costó al erario público de este austero. El viaje del senador Gerardo Fernández Noroña a Europa en marzo del 2025 generó controversia debido a su costo y las discrepancias en la información proporcionada. Según documentos del Senado, el boleto de avión en clase ejecutiva tuvo un costo de 102,686 pesos, pagado con tarjeta de crédito institucional. Además, se le otorgaron 2,250 euros, aproximadamente 49,000 pesos, en viáticos para 5 días y el traslado en tren de París a Estrasburgo y de regreso con un costo de 327 euros, unos 7,000 pesos. En total, el viaje ascendió a 159,000 pesos. Noroña ya había declarado previamente que el Senado solo le había proporcionado 36,000 pesos para el boleto y que él cubrió la diferencia con recursos propios. Sin embargo, los documentos oficiales no reflejan ningún pago adicional por parte del senador. Además, es mentiroso. Y el senador ya salió a noroñar, que es mentira, que no es periodismo serio, que vean lo que cuestan los hoteles en Europa y pues que vean que sí están caros, que están golpeando su movimiento. En fin, Noroña siendo Noroña. Pero del odio al amor hay solo un paso. Ante la inminente elección judicial el próximo 1 de junio, pues Noroña dijo al respecto que la ciudadanía deberá hacer un esfuerzo adicional para investigar a los candidatos y comparó la actividad de votar en la elección con hacer el amor. Es como hacer el amor electoralmente. Sí, lo dijo en serio. Escúchelo. Hay un micrositio donde uno puede votar porque uno pues, es un proceso nuevo y todo el mundo tiene dudas, es legítimo que las tenga, es sensato que así sea, es la primera vez que vamos a hacer algo, pero yo les insisto, yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión que nadie nos enseñó a hacer el amor y lo hicimos. Y yo creo que cada vez salió mejor en algunos casos, en otros no tanto, cada quien sabrá, no me meteré a investigar eso, pero de que uno logra hacerlo, lo logra hacer, ¿no? Entonces vamos a hacer el amor electoralmente el próximo 1 de junio en materia electoral y cada vez lo haremos mejor. Oiga, senador, pues ¿en qué anda pensando? En fin, y así cerramos esta edición de Los Noroñazos, ese reality show político donde el senador nunca decepciona. Porque si algo tiene Gerardo Fernández Noroña es constancia. Puede estar en el Senado, en un aeropuerto, en un foro internacional o en el taller esperando su coche y siempre encuentra la forma de regalar un momento incómodo, una frase inolvidable o una teoría digna de un domingo por la tarde en la sobremesa del tío conspiranoico. Ahora, prepárese usted para el 1 de junio, no sin antes prender una veladora, poner música suave y, como sugiere el senador, entregarse a la democracia judicial con amor, con pasión, con ternura y quizá algo más. Porque si votar es como hacer el amor, al menos que no sea como los discursos de Noroña, extraños, confusos y con un final que deja más preguntas que respuestas. Nos vemos en la próxima edición, si es que el senador no se nos enamora de algún otro escándalo.
cobrar sin trabajar, trabajar sin trabajar, vacaciones pagadas de por vida. En México todo es posible. Hoy te traemos 3 casos que son la envidia de cualquiera. La hermana de Martí Batres, el siempre polémico Samuel García y el sindicalista Pedro Aces, que dice que tiene colita de hámster, no de rata, como si eso fuera consuelo. Prepárese para conocer cómo estos personajes logran resultados sin pisar la oficina, mientras usted sigue peleando con el tráfico y el café de la máquina. Esto es casi un tutorial para conseguir el trabajo soñado, pero casi un tutorial. Vamos con Valentina Batres, hermana de Leni de Martí. A ella le fue puesto ese nombre por Valentín Campa, militante comunista, dirigente junto a Demetrio Vallejo de la huelga ferrocarrilera mexicana de 1959. Él fue fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial en las elecciones del 76 por el Partido Comunista Mexicano. Valentina Batres Guadarrama tiene estudios técnicos en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ha sido militante del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista y miembro fundador del PRD. Ha ocupado cargos en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el PRD fue consejera estatal y fue presidenta del comité de ese partido en la delegación Álvaro Obregón. Fue diputada federal por el Distrito Federal del 2006 a 2009. En ese año fue elegida a diputada Asamblea Legislativa de la Ciudad de México hasta 2012. De 2018 a la fecha sigue siendo diputada por Morena, ahora en el Congreso Capitalino. Ha tenido pequeños escándalos. En realidad es una servidora pública bastante gris. En 2009 la acusaron de actos anticipados de campaña. Ya como diputada se prestaba a las tomas del Pleno, aunque era y es una de las más faltistas. Y escuche esto, en 2020, durante una sesión del Congreso de la Ciudad de México, Valentina usó una fotografía para simular que estaba presente en una reunión legislativa. En ese entonces, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Gaviño, evidenció a Valentina Batres Guadarrama, entonces ya diputada de Morena, quien durante una sesión del Congreso de la Ciudad de México usó una fotografía para simular que estaba presente en la reunión legislativa. En un video publicado por Gaviño, el diputado, se muestra cómo durante la sesión que los legisladores sostenían a través de la plataforma Zoom, la diputada coloca una imagen de la cámara ante la cámara para fingir su presencia en la Junta. Ante este hecho, el funcionario miembro del PRD destacó que mientras él pensaba que la legisladora estaba concentrada, la mirada atenta de Valentina era simplemente una fotografía. Y vamos con la primera lección para trabajar sin estarlo. Si tiene usted una reunión de Zoom, ponga una fotografía, no invite al diputado Jorge Gaviño y permita que los demás digan qué atenta está esta persona. Pero vamos a ver el video. Eso sí, debe de mejorar lo que hizo Valentina para que nadie se dé cuenta. 59 y 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y con el acuerdo CCMX. Perdón. Es importante, diputada presidenta, para que quede registrado una corrección en la orden del día, si usted me lo permite, para poder tener incluido este acuerdo, diputada presidenta. Y ahora vamos con el diputado Pedro Aces. Pedro Aces Barba es un político y empresario mexicano, actual diputado federal por Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Además de su labor legislativa, Aces ha expandido sus negocios en el ámbito taurino. Ha adquirido una participación en la empresa Simón Casas Production, que gestiona la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Aces ha defendido su estilo de vida lujoso y su compromiso con los supuestos principios de la Cuarta Transformación. Ha rechazado las acusaciones sobre el manejo indebido de fondos públicos. Pero él tiene una cualidad. Él es capaz de votar en el Pleno sin ir a trabajar. El 30 de octubre del 2024, durante la votación de la reforma de supremacía constitucional en la Cámara de Diputados, se registró un hecho inusual. El voto del diputado morenista Pedro Aces apareció en el tablero electrónico, a pesar de que él no se encontraba presente en la sesión. Este voto fantasma generó controversia, ya que la reforma fue aprobada con una mayoría calificada, y la inclusión de un voto de un legislador ausente puso completamente en duda la legitimidad del proceso. Al ser cuestionado por los medios, Pedro Aces admitió que no estuvo en la sesión, pero expresó desconocer cómo su voto aparecía registrado. Cuando se le preguntó si su ausencia se debió
aquel estaba en la Serie Mundial en las Grandes Ligas en Estados Unidos, respondió evasivamente. Sugirió que mejor consultaran a sus opositores del PAN y comentó irónicamente que, pues sí, es posible que haya fantasmas en el Pleno. La situación llevó a que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, atribuyera el incidente a una intermitencia técnica causada por fallas en el servicio de Internet. La respuesta de ACES es una joya. Tiene usted que escucharla. ¿Estuve cuándo presente? Ayer. No, ayer no estuve presente. Porque aparece. Y el PAN no es mi papá para andar Aquí a las cámaras. Aquí a las cámaras. ¿Dónde andaba? Trabajando donde hay que trabajar. Recuerden que soy un dirigente nacional obrero. Tengo que recorrer todo el país. Pero, en la Serie Mundial. Acá, diputado. Que lo averigua el PAN. Diputado. ¿Votó ayer, diputado? ¿Votó ayer? No, ayer no estuve. ¿De qué su voto apareció en el tablero? No sé por qué. ¿Habrá fantasmas? Pues sí. Aprovechando el día de muertitos. Yo creo que sí es posible. ¿Sí? No, ayer no estuve aquí. Acá, diputado. Hoy sí vine, ayer no vine porque tenía mucho trabajo. Diputado. Segunda lección. Si usted no va a trabajar y aparece su trabajo por arte de magia, diga que son fantasmas o que hubo una intermitencia técnica en su trabajo. Y ahora vamos con un viejo conocido, Samuel García, que estuvo en 2 lugares a la vez. Estuvo trabajando en Monterrey y andaba de vacaciones en Estados Unidos. Mientras Samuel García estaba vacacionando en Disney World con su familia y hasta publicó fotos de sus paseos, la administración estatal intentó hacer parecer que el gobernador estaba trabajando arduamente en Nuevo León. El estado difundió un comunicado de una visita realizada a la construcción de la carretera interserrana en Montemorelos. El comunicado decía: el gobernador del estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, supervisó las obras de construcción de la carretera interserrana. Así señaló el boletín oficial, sin mencionar que la visita fue el sábado, un día antes de que el mandatario mesista saliera rumbo a Florida. El documento incluía citas del gobernador como si realmente se encontrara en Nuevo León. Sigue el comunicado. Aquí estamos, en lo que va a ser la carretera interserrana, que nos va a ayudar a que los tráileres no vayan a la ciudad de Monterrey y se puedan ir directo a Matamoros, a Reynosa, a Miera, Laredo o a donde quieran. Así mencionaba el material, enviado a medios de información y subido al portal de gobierno y a redes sociales. Además, se afirmaba que próximamente sería licitado el tramo 2 de la carretera, correspondiente a la parte de la Sierra Madre del Estado, pretende que esté a cargo del gobierno federal, al ser más complicado y costoso. Sin embargo, el gobernador no dejó de presumir que estaba en Disneylandia con su esposa, y hay fotos, y lo hacía al mismo tiempo. Y mientras tú te preguntas si vas a sobrevivir a otra junta que pudo ser un correo, hay quienes ya resolvieron este dilema, simplemente no se presentan. Pero eso sí, cobran como si hubieran salvado al país. Valentina Batres pone su foto en Zoom y ya, lista la jornada laboral. Pedro Aces lanza votos desde el más allá y culpa a los fantasmas del Pleno. Samuel García, bueno, él ya vive en una realidad alterna donde puede estar en Disneylandia y supervisar carreteras al mismo tiempo. La prueba de que existe el multiverso. Bueno, en realidad no, es Nuevo León. Así que si tú quieres seguir estresándote por llegar temprano, cumplir con tu horario y entregar todo a tiempo, tal vez es momento de aceptar que el verdadero talento no está en hacer el trabajo, sino en parecer que lo hiciste. Y derivado de estas personas, vamos a dar un tutorial de cómo ir a trabajar sin hacerlo, certificado por la élite política mexicana. El primero, modo retrato profesional en Zoom. No llegues tú, que llegue tu foto. Asegúrate que sea una donde luzcas atento. Si alguien nota que no parpadeas en 2 horas, culpas por favor a la inteligencia artificial. Voto fantasma activado. No importa si estás viendo el béisbol o en un spa, tu voto va a aparecer mágicamente. ¿Cómo? Tú solo di que fue una intermitencia técnica. Bonus, métele un chiste sobre fantasmas. Viaja en el tiempo, como Samuel García. Publica una foto vieja supervisando obras y luego súbete al juego de Buzz Lightyear. Que el boletín de prensa trabaje por ti y que nadie se atreva a preguntarte en qué año o en qué mundo estás viviendo. Adopta el cinismo como escudo. Si te cachan, ríete. Hasta el chistoso. Di que tienes cola de hámster y no de rata, como si con eso se lavara todo. El humor, recuerda, es la mejor coartada en la política mexicana. Sé influyente, pero invisible. Mantente en la nómina, pero fuera de la vista. La magia está en no hacer mucho ruido, pero cobrar como si fueras la reencarnación de Juárez, pero con Wi-Fi. Vaya cinismo de Beatriz Gutiérrez Müller.
Ella comenzó el pleito con España en 2019. Ella estuvo detrás de la ridiculez del presidente, entonces presidente de México, de que España ofreciera disculpas a México por la conquista. La científica Claudia Sheinbaum se compró el pleito desde la presidencia de México contra España. Las relaciones siguen tensas. Y luego de lograr que las relaciones diplomáticas de México y España estuvieran mal, ahora, con una vergüenza descarada, doña Beatriz Gutiérrez Müller quiere ser española. Esta es la historia de su cinismo y otros datos que lo van a sorprender. En enero del 2019, Beatriz advirtió a la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, sobre la petición de pedir perdón a los pueblos originarios de México por los agravios registrados durante la conquista. Durante la visita del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a México el 30 de enero de ese año, la funcionaria española y la escritora mexicana sostuvieron una reunión para hablar sobre un evento de ambos países que sería para el 2021. De acuerdo con fuentes cercanas al encuentro, que consignó el diario Reforma, estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, la titular del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz. Le dijo en aquella ocasión a la funcionaria española que el mejor momento para que España pidiera perdón a México sería en ese proyecto, dentro de un año después, es decir, en 2021. Agregó que además tendría que acudir al Papa para que la Iglesia hiciera lo propio con México. Según las fuentes de la Cancillería, Gutiérrez Müller habría comentado que México pensaba exhortar a los gobiernos también de Estados Unidos y Francia para que también pidieran perdón a los mexicanos por sucesos pasados. Incluso habría dicho que a los españoles no se les quiere, se les odia y que ese sería un buen momento para cambiar las cosas. El 7 de marzo del 2019, bajo la premisa de que la historia es la maestra de la vida, Gutiérrez Müller presentó su libro La memoria artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. En esa presentación volvió a dejar entrever algo. ¿Por qué de cara a los 500 años de ese asunto llamado por Bernal la conquista de México? ¿Por qué estamos hablando de eso? Yo creo que aquí está una muy buena dosis de la respuesta que el presente nos demanda, escribió Beatriz Gutiérrez Müller. 15 días después, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió cartas al rey de España y al Papa Francisco para reclamar que se pida perdón a los pueblos originarios de México por los agravios y abusos registrados durante la conquista. Y lo hizo, acompañado de Beatriz Gutiérrez Müller. El día de hoy envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. El diario El País aseguró que Beatriz Gutiérrez Müller tuvo una participación activa en esa carta. La famosa carta se dio a conocer poco después y en su estilo, el tabasqueño dijo que lo que se había dado a conocer era un borrador y aclaró el tema de la intervención de su esposa en la carta. Aclaro que no se dio a conocer la carta, que lo que publicaron pues es un documento inicial, un borrador mutilado. La carta consta de 4 hojas y dieron a conocer la primera y la última, y lo mejor está en la 2 y la 3. Pero también otras cosas, ¿no? Acerca de Beatriz y que ella tiene mucha injerencia. Sí, Beatriz es una mujer con criterio y desde luego que nos comunicamos y platicamos
pero pues la responsabilidad es del presidente. La carta, era obvio, jamás fue contestada por el rey de España, pero el pleito lo compró Claudia Sheinbaum como presidenta electa al no invitar al rey Felipe VI a su toma de protesta, lo que causó la primera crisis internacional para ella, y sin haber tomado protesta en el cargo. Y las relaciones siguen tensas por el pleito que inició doña Betty. Pero ahora vamos con un detalle curioso que la historiadora Beatriz y seguramente la científica Claudia no saben o se hacen. El Tratado de Santa María Calatrava, firmado el 28 de diciembre de 1836, representó el reconocimiento oficial de España a México como nación libre, soberana e independiente y puso fin a años de conflicto tras la Guerra de Independencia. El acuerdo incluyó una cláusula de perdón general para todos los involucrados en las disputas previas, con el objetivo de restablecer relaciones amistosas entre ambas naciones. 150 años después, el 13 de enero de 1990, el rey Juan Carlos de España ofreció disculpas públicas por los abusos cometidos durante la conquista, en una ceremonia con representantes indígenas en Oaxaca. Citó al fraile Bartolomé de las Casas como modelo de defensa de los pueblos originarios y llamó a la reconciliación basada en la ética, el respeto y solidaridad. Y ahora, después de todo esto, Beatriz Gutiérrez Müller inició el trámite para obtener la ciudadanía española, según informó el diario madrileño ABC. Para el periódico, como se ha dicho en este espacio, Gutiérrez Müller fue protagonista del conflicto abierto por su esposo, el del expresidente López Obrador, contra el gobierno de España. Se cita al diario: fue una de las principales impulsoras del conflicto entre México y España, y estaría analizando realizar actividades académicas en Europa. Esta determinación había instalado el rumor de que podría solicitar un visado de estudiante, pero finalmente se confirma que su intención es adquirir la ciudadanía, dijo el diario, que confirmó con fuentes diplomáticas. ¿Tiene derecho Beatriz Gutiérrez Müller? Sí. ¿Es una cínica? También. ¿Qué tiene que hacer ella para obtener la nacionalidad española? Nada más y nada menos que jurarle lealtad al rey de España. Sí, al mismo que hace años quería que le ofreciera disculpas al pueblo de México y por supuesto también a ella. Para adquirir la nacionalidad española, los ciudadanos latinoamericanos pueden hacerlo principalmente por residencia, la cual requiere haber vivido legalmente en España durante al menos 2 años. Este plazo reducido se aplica a personas de países iberoamericanos. Además, el solicitante debe demostrar buena conducta cívica, no tener antecedentes penales y acreditar su integración en la sociedad española mediante algunos exámenes. La solicitud, en este o en otro modelo, exige presentar documentación clave como pasaporte, tarjeta de residencia, acta de nacimiento legalizada, certificados de antecedentes no penales, prueba de medios económicos y el certificado de empadronamiento. Todos se entregan ante el Ministerio de Justicia y el proceso suele tardar varios meses. El pago, además, obviamente, de una tasa administrativa también es obligatorio. Una vez concedida la nacionalidad, la persona debe acudir al registro civil para realizar la jura o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución española. También debe aclarar la renuncia a su nacionalidad anterior, salvo si su país tiene convenios de doble nacionalidad con España, que es el caso de México. Ella ya contestó, puso en un Twitter que ella vive en México, pero no explica lo anterior. Así que, después de años de pontificar desde su púlpito histórico-cultural, después de dictarle lecciones de moral a medio planeta, doña Beatriz ahora hará fila como cualquier otro mortal latinoamericano para jurar lealtad al mismísimo rey de España, el mismo que, según ella, debía inclinarse y pedir perdón casi de rodillas. No es solo un giro irónico, es el capítulo más sabroso del guión que ella misma escribió, con tinta indignada y ahora al parecer con pasaporte europeo. Dignidad, coherencia, memoria histórica, puro adorno retórico. Beatriz Gutiérrez Müller no solo inició una cruzada diplomática disfrazada de causa ética, también terminó aplicando para ser súbdita del mismísimo imperio que tantas veces denunció, pero eso sí, con la frente en alto y la maleta lista para actividades académicas en Europa. Ya lo dijo ella, la historia es la maestra de la vida, aunque parece que la lección se la brincó olímpicamente. La que pidió perdón ajeno ahora pide papeles propios, la que abanderó el odio ahora quiere la nacionalidad, la que habló de odios heredados ahora abraza con entusiasmo el escudo real. Que no nos sorprenda si en su jura ante el rey levanta la mano izquierda mientras cruza los dedos de la derecha. Al fin y al cabo, para Beatriz, la historia no se repite, solo se acomoda.